Los científicos estudian el mundo como es. Los ingenieros crean al mundo que nunca ha existido. Hola, me presento. Mi nombre es Yulisa Yoxan Martínez Guzmán. Vengo acompañada de mi compañera de equipo, que es Amairani González Castro, a presentar un problema de diseño factorial de 3 factores. Ella y yo somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Matamoros, que actualmente estamos cursando la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación, vamos a explicar brevemente cómo realizar un diseño factorial de 3 factores. Recuerda que el objetivo de un diseño factorial es estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias respuestas cuando se tiene el mismo interés sobre todos los factores. ¿Cuál es el problema que vamos a hacer? Es el siguiente. El enunciado nos comenta que el Departamento de Control de Calidad de una planta de acabados textiles estudia los efectos de varios factores sobre el teñido de una tela combinada de algodón y fibra sintética que se usa para hacer camisas. Se seleccionan 2 operadores. Este es nuestro factor A, como lo estamos viendo entre paréntesis. 3 duraciones del ciclo, nuestro factor B, y 2 temperaturas, nuestro factor C. Y 2 ejemplares de prueba pequeños de tela que se tiñeron bajo cada conjunto de condiciones. Estas son nuestras 2 réplicas. La tela terminada se comparó con un patrón y se asignó una puntuación numérica. Los resultados se presentan en la siguiente tabla. Aquí dice también: enuncia y pruebe las hipótesis apropiadas usando el análisis de variancia con un alfa de 0.05. Vamos a resolver este problema en Excel y además hacer su comprobación en Minitab. En Excel vamos a realizar nuestra tabla de datos. Esta tabla nos va a ayudar a tener un control y conocimiento de los datos que nos está otorgando el problema. En este caso, cuántos niveles tienen nuestros factores, cuántas réplicas y el total de datos. Además, esta tabla es útil porque viene para la realización de la tabla NOVA. Dentro de las fórmulas se necesitan estos datos para la tabla NOVA. Bien, recuerda que tenemos 3 factores. ¿Cuáles son? El factor A es el operador, el factor B es la duración de ciclo y el factor C es la temperatura. Bien, ¿cuántos niveles tiene nuestro factor A? Tiene solamente 2 niveles, operador 1 y 2. Ahí están los 2 niveles. Lo ponemos en nuestra tabla de datos. Después plasmamos el factor B. En este caso, recuerda que es la duración de ciclo. ¿Cuántos niveles tiene? Tiene 3, porque viene nivel 1, que es 40, nivel 2, 50 y nivel 3, que es 60. Y por último, nuestro factor C, ¿cuál es? La temperatura. ¿Cuántos niveles tiene? Tiene 2, 300 y 350 en temperatura. Después viene N mayúscula. N mayúscula es el número de réplicas que tenemos. En este caso solamente tenemos 2 réplicas. Y N mayúscula, este número lo podemos sacar con la función contar. Ponemos función contar, seleccionamos todos los datos que tenemos dentro de nuestra tabla, damos enter y nos da un total de 24. Ahora lo que haremos es sacar las sumatorias de cada uno de nuestros factores. Vamos a sacar la suma de nuestro factor A. Lo que vamos a hacer es seleccionar solamente los operadores 1, la suma entre los operadores 1, en este caso como estamos viendo en pantalla, seleccionamos solamente los operadores 1, hacemos la suma entre ellos 2, enter y nos da un total de 350. Después, para el operador 2, también seleccionaremos solamente los datos que abarca del operador 2, hacemos la suma de estos 2 y nos da un total de 416. Pasemos al factor B. Vamos a seleccionar todos los datos, función suma, seleccionamos todos los datos que hay dentro de nuestro nivel 1, que en este caso es 40. Seleccionamos todos los datos, damos enter y nos da un total de 225. Esto mismo va a ocurrir con 50 y 60. Solamente seleccionamos todos los datos que abarca de manera de fila
el nivel 2, que es 50, damos Enter, 296 como resultado. También hacemos lo mismo con el nivel 60, nivel 3, perdón, que es el 60, y nos da como resultado 245. Para sacar el factor C, lo que haremos es la sumatoria de todos los datos que abarca cada uno de los niveles. En este caso, seleccionamos todos los datos que abarca dentro del nivel 1, que es 300. Como estamos viendo en pantalla, así damos función suma, seleccionamos los datos, damos Enter y nos da un total de 371. Haremos lo mismo con el nivel 2, que es 350. Seleccionamos todos los datos que abarca el 350, función suma, damos Enter y listo, nos da un total de 395. Ahora, lo que va a proceder es en que vamos a sacar cada una de las interacciones que hay entre estos factores. Vamos a sacar la interacción entre factor A, factor B, la interacción entre el factor A y el factor C, la interacción entre el factor B y el factor C, la interacción entre estos tres, factor A, B y C. Para sacar la interacción entre el factor A, lo que haremos es plasmar en una tabla, como estamos viendo aquí, como lo estoy plasmando, plasmar en una tabla el título para recordar con qué factor estamos tratando, que es operador, y la duración de ciclo. Aquí solamente tenemos dos niveles en factor A, 1 y 2, y en la duración del ciclo tenemos únicamente 3. ¿Cómo vamos a sacarlo? Función suma, seleccionamos únicamente los datos que abarca en la duración de ciclo 40, lo que abarca los operadores 1, la suma entre esos dos, el operador 1, los datos que hay entre el operador 1 y el nivel 40. Lo sumamos y nos da un total de 100. Haremos lo mismo con el operador 2. Dentro de la duración del ciclo número 40, hacemos la suma entre esos dos y nos da como resultado 125. Procederemos a hacer lo mismo con la duración de ciclo 50, los datos que abarca del operador 1, dentro de esa duración de ciclo los seleccionamos, los vamos a sumar esos dos, damos Enter y nos da un total de 145. Haremos lo mismo con el operador 2. Para que se te sea más sencillo, nada más consta en que haciendo uno, rellenamos o jalamos y automáticamente nos llena la tabla. Después haremos la interacción entre A y C. Lo que vamos a hacer aquí entre la interacción entre A y C es sacar la sumatoria que hay entre el operador 1 con el nivel 300. En este caso es una sumatoria en columna, como estamos viendo en pantalla. Lo que vamos a hacer es seleccionar toda la columna del operador 1, todos los datos que están en la columna del operador 1, que está en la temperatura 300 o nivel 1, damos Enter, nos da un total de 171. Haremos lo mismo ahora con el operador 2. Seleccionaremos todos los datos de manera en columna que abarca el operador 2. Hacemos la suma, Enter y nos da un total de 200. Como te digo, si te es más sencillo o menos tedioso, lo que puedes hacer es relleno o jalar la celda y automáticamente te llena la tabla. Después haremos la interacción entre B y C. Lo que vamos a hacer aquí, en cada una de las tablas que hemos hecho es suma. Aquí no es la excepción. Vamos a hacer la suma entre lo que abarca los datos del nivel 40 y todo lo que abarca del primer nivel, que es la duración de 40, de duración del ciclo 40, lo que abarca, los datos que abarca hasta el nivel 1 de temperatura, que es 300. Vamos a darle Enter y nos va a dar un total de 103. Haremos lo mismo con el siguiente nivel, que es 350 de nuestro factor C. Hacemos la suma de todos los niveles que abarca entre el factor C del nivel 2 y el nivel 1 de nuestro factor B y nos da un total de 122. Y así lo haremos con cada uno de lo que nos falta. Después
los tres factores, la interacción entre ellos tres. Lo que vamos a hacer aquí es sumar cada una de las réplicas. Como estamos observando, seleccionamos cada una de las réplicas que tenemos en cada nivel y teniendo esto vamos a proceder a hacer nuestra tabla nova, que va a ser realizada por mi compañera Amairani González Castro, y ya va a dar la explicación de cómo realizarla, cómo se hizo y cómo sacar las gráficas de cada una de las interacciones. Bueno, y en esta tabla nova vamos a calcular los mismos datos del ejercicio anterior, que son la suma de cuadrados, los grados de libertad, cuadrado medio, f crítica, f calculada, el valor p y la respectiva conclusión. Como conclusión tenemos que en los primeros 4 renglones se rechaza la hipótesis nula, ya que cuando ponemos f crítica en la gráfica, f calculada está más elevada y cae en zona de rechazo. En el quinto renglón tenemos que se acepta, al igual que en el sexto, ya que cuando posicionamos f crítica, f calculada cae en zona de aceptación. Y como la última conclusión, pues se rechaza. Al igual estas conclusiones las va a arrojar el software Minitab al momento de hacer el análisis. Y pues aquí abajito tenemos lo que son las gráficas de interacción entre A y B, entre el efecto B y entre el efecto AC. Y pues igual estas gráficas va a ser una comprobación que vamos a arrojar al igual en Minitab. Aquí en el análisis nos refleja lo que son los factores, la cantidad que son 3, las réplicas que son 2 y el total de corridas que es igual, el valor de n mayúscula igual a 24. Aquí en la regresión factorial podemos ver el análisis de varianza que arroja los mismos datos de la tabla de ANOVA, por lo tanto las conclusiones se quedan de igual forma y más abajito pues nos arroja más datos. Después pasamos a lo que son las gráficas factoriales, que como podemos observar nos arroja las mismas gráficas de Excel, donde nos muestra que pues sí hay variación, y pues igual reiterando que lo que nos ayuda es de que como nosotros en este tema lo que evaluamos los puntos definidos, son los lugares que nos ayudan a encontrar determinados intervalos y pues es donde nos acercamos más al valor óptimo. Igual aquí tenemos lo que son las gráficas de interacción, donde podemos ver que sí hay variación y concuerda con las conclusiones de las hipótesis del Excel. Aquí tenemos lo que es la prueba de igualdad de varianzas, pero pues lo que en realidad nos importaba, lo más importante era que concordaran las gráficas de interacción con el análisis de varianzas. Tenemos la prueba de igualdad de varianzas de la duración del operador y la prueba de igualdad de varianzas del resultado versus la temperatura.